ejercicio, sol, alimentación, todo eso hay que empezar por uno. Entonces, ahí ya vamos viendo por qué nos encontramos estas deficiencias. Las semillas transgénicas, lo que habíamos hablado ahora, son semillas utilizadas precisamente para que este cultivo no se dañe. Entonces son semillas que se volvieron más fuertes, más resistentes. Obviamente pues al agricultor le conviene que su sembrado no se dañe, que su sembrado no se queme, que su sembrado no se lo come más rápido las plagas, pero a expensas de la salud de cada uno de nosotros. Es lo que hay. Entonces es más para hacer conciencia. Hablan de los plaguicidas, que los plaguicidas solamente sirven para las bacterias que hay allí, pero resulta que es que usted en el intestino tiene más bacterias que células de su propio cuerpo. Somos más bacterias que células. Y si estamos tomando plaguicidas, porque de una u otra forma llegan. O sea, estamos matando nuestra microbiota intestinal. Y solamente hemos aquí en la primera parte. Entonces, esto es un estudio científico. Antes hablaban de que los que hablábamos de sistema de detoxificación y que hay que limpiar el paciente y los detox, que éramos los que hacíamos homeopatía, decían, no, esta gente que solamente habla de la energía y del chi y de cosas raras que uno, sí, hay que detoxificarse. Y no era como plasmado dentro de la literatura científica. Y por eso nosotros los médicos en medicina alternativa somos criticados por los médicos alópatas. Cuando sale este artículo es de 2022, esto es de un área de medicina que se llama medicina funcional. Es el top seller pues de lo último que se viene ahora. Medicina funcional tiene que ver del origen de las enfermedades, desde cómo funcionan. Y esto es un artículo científico de medicina funcional donde habla lo siguiente. Aquí en este artículo habla que todos los tóxicos externos, entonces lo que decía aquí el compañero, polución, contaminación ambiental, el uso de insecticidas, la contaminación visual, porque estamos todo el día con tabletas y teléfonos y alterando los ritmos circadianos, que cuando es de noche tenemos que dormir y no dormimos. Entonces todo eso genera un tope de contaminación. Alimentación, los ultraprocesados, las comidas ricas en omega 6. Las proporciones actuales de omega 6, usted normalmente debería tener una proporción 3:1 entre omega 3 y omega 6. Eso es lo saludable. Actualmente por la alimentación que tenemos una proporción de 600:1 de omega 6. Así estamos de exagerados. Y los omega 6 son proinflamatorios. Entonces es por eso que este artículo lo incluye el omega 6. Habla del tabaco, uno dice, sí, es que el que fuma fijo está tóxico, pero mire que aquí hay un dibujito muy bonito y son las botellas de plástico, del agua en botella de plástico. Entonces habla que esto también genera una exposición a tóxicos. ¿Por qué? Porque cuando la botella de agua de plástico sale de la planta principal, ¿qué pasa? Que pasea por todo Cali, ¿sí o no? Se asolea. Y ese plástico asoleado con agua me genera bisfenoles y talafenos, que son disruptores endocrinos, y adicional de eso me generan tóxicos. Entonces está aquí clarito en el artículo, no es que no lo inventemos. Las cargas de microplástico por la contaminación ambiental tan tenaz que tenemos. Entonces habla de toda la contaminación de microplástico, detergentes, de toda la parte de atmósfera de los carros, y acá habla sobre toda la parte de toxinas externas. Aquí en este artículo no habla de la parte de estrés, sin embargo en el siguiente sí lo habla de cómo el estrés funciona como un contaminante externo. ¿Y qué dice el artículo? Que todos estos contaminantes hacen que a usted se le rompa el intestino. Ese es el resumen. Y que no solamente le causa eso, porque no solamente hablen, porque este dibujito que ustedes ven aquí es el intestino. Como todos esos contaminantes generan rupturas en el enterocito, que es la célula del intestino, y el intestino tiene que ser súper selladito. Ustedes, tiene que ser como un colador de café. ¿Cómo es un colador de café? Como una tela, ¿cierto? Así es el intestino, porque ese es el trabajo de él tiene que ser bien juntico. Todos estos contaminantes externos generan rupturas en el intestino y pierde la capacidad de ser colador. Y adivine de dónde sale la sangre que a usted le corre por las venas y las arterias, adivine ese agua de dónde sale. Del intestino. Y si ese intestino me está dejando pasar popo a la sangre, imagínese qué pasa. Se contamina. Y eso se traduce en enfermedad, se traduce en lesiones de la piel, porque si usted tiene popó andando en la sangre,
Imagine cómo queda el sistema nervioso central, alimentándose de qué. Entonces es ahí donde uno le empieza a hacer la conciencia, uno nunca lo ve como así, como tan textual, uno dice, mi sangre, no, sí, la sangre es pura, pero si usted se acuerda que el agua sale del intestino y el intestino está roto, en el peor de los casos, un paciente con estreñimiento, imagínese un popo ahí 5 días y usted sacándole agua a ese popo de 5 días para hacer sangre. Terrorífico, terrorífico. Entonces es por eso tan importante también los manejos de estreñimiento. Entonces tenemos que todos estos contaminantes externos me generan disruptores a nivel de todas las barreras epiteliales. Y aquí habla mucho de colon, pero también habla tanto de pulmón y tanto del riñón y del sistema nervioso central. Dime. Sí, señor. Sí. Mi profesor de medicina interna decía, cuando usted tenga un paciente muy complicado y no sepa qué hacer, empiece por el intestino. Un internista del Alma Alto Turmequea aquí de Cali. Entonces es eso, desde allí arranca mucho. Hipócrates decía eso precisamente, que es el padre de la medicina. Usted se enferma de lo que usted come. Sí, señor. El agua de la llave, sí, señor. Es más saludable el agua de la llave en un termo. Y nos quitamos dos cosas. Uno, los bifenoles y talafenos que tienen los tarros. Segundo, pues la contaminación ambiental, porque el microplástico, sí, y eso, el costo podríamos dejarlo de último, pero yo digo, el impacto ambiental, muy bueno. Y aparte de eso, no me estoy yo haciendo disruptores endocrinos, en las mujeres es más fregado porque los disruptores endocrinos tienen que ver con, las mujeres somos hormonales, entonces con ciclos de la menstruación muy tempranos en niñas chiquitas, se da por eso, por disruptores endocrinos, por alteraciones del ciclo menstrual. Ahorita todas tienen endometriosis y no tienen síndrome de ovario poliquístico. Hago una encuesta rapidita en su familia y yo le apuesto que más de la mitad de las mujeres de su familia tienen síndrome de ovario poliquístico. Y eso es por eso, disruptores endocrinos. Y simplemente estamos hablando de agua, entonces no estamos hablando de ningún contaminante externo. Obviamente, el licor, el tabaco, son contaminantes externos que también nos exacerban este tipo de cuadros. ¿Qué pasa adicional? ¿Qué dice el estudio? Que aparte de eso no solamente se enferma usted, sino que se le enferman los genes y eso hace pasar herencia, o sea, enfermas tu generación siguiente. Sí, señor. Sí, señor. Veneno. Veneno, salió un artículo, los vapeadores. Los niñitos ahorita hacen retos, ¿no? Con los vapeadores. Y esos retos terminaron, en eso salió hace como un mes. Una niña con 1200 vapeos en una semana se le estalló el lóbulo superior del pulmón. Le tuvieron que extirpar el pulmón. Entonces, eso no es seguro. Igual genera tóxicos. Ah, que el cigarrillo electrónico, porque uno en la consulta encuentra eso. No, es que el cigarrillo electrónico no da tanto tóxico. O sea, lo disminuye, pero sigue siendo una carga tóxica. Un cigarrillo normal genera 34 tipos de carcinógenos a nivel de pulmón, y no solamente pulmón, sino de todo el cuerpo. En un cigarrillo electrónico se baja a 17, pero está. Entonces, esto es un artículo totalmente científico. Entonces, es ahí donde uno habla, ¿vale la pena detoxificar un paciente? ¿Vale la pena limpiarlo? Si sabemos que todas las cargas tóxicas, las cargas ambientales, las cargas de alimentación nos van a enfermar, pregunta al fondo. Claro. Claro. Sí. El agua es que usted se haga un sistema de filtrado, gracias, un sistema de filtrado, porque si uno no purifica el agua, el cuerpo se vuelve ese el filtro. Yo Claro. tengo un sistema de filtrado y yo semanalmente a la primera esponja le saco literalmente barro. Cada semana le tengo que estar sacando barro. Entonces, lo mejor y más rentable a la hora de la verdad, porque un agua embotellada uno la está pagando al 2000 o al 3000% hasta más, con todo el tema del plástico que estabas mencionando. Así que ese sí no se puede ni limpiar, porque el del agua embotellada no se puede filtrar ese microplástico. Muchas gracias por tu aporte. Dentro de las cosas importantes que uno puede hacer es poder tener un filtro níquel. Un filtro níquel son los filtros a base de piedras. ¿Por qué? Porque el agua es viva, el agua no es muerta. Entonces,
Sí, también. Y al tener el concepto de agua viva, el agua viva tiene que tener movimiento, tiene que pasar por piedras porque eso genera una carga de minerales esenciales que son los que el cuerpo necesita. Entonces sería como dentro del uso ideal del agua, sería eso, un filtro que sea un filtro a base de piedra para que haga todo el proceso, así como antes, que antes filtraban también en las ollas de barro. El que ha ido a la Hacienda La María, allá muestran el filtro de última generación y era una vasija en barro. Y serían unas muy buenas opciones de filtrado. Dime. Claro que sí. Ella me pregunta que si es recomendable que una persona entonces sana, dentro de lo que cabe, pueda hacerse un repoblar con probióticos. Claro que sí. Porque lo que uno hace es hacer ciclos. Entonces, uno toma un ciclo de probióticos, después toma otro ciclo, porque es que tenemos más de 300 millones de familias. Entonces, uno debe decir que lo va a suplementar solamente con un probiótico un mes, nos vamos a quedar cortos. En lo ideal es hacer ciclos. Un tipo de probióticos, después pasar a otro tipo, que no vamos a lograr los 300 millones de familias, ¿no? Porque no las hay todas en el mercado. Dentro de lo que hay, pues trabajamos y con eso es que suplementamos. Ahí, ¿cuál es lo ideal? Y yo se lo digo a los pacientes, yo se los siembro, usted me los cuida. O sea, podemos sembrar probióticos, pero si el paciente sigue comiendo hamburguesa, comiendo papa rellena, comiendo aborrajado, el probiótico no come eso. El probiótico come vegetales, frutas, verduras. Nos estamos adelantando. Vamos, claro, eso sería lo ideal. Entonces, este artículo habla de eso, de la parte de toxicidad externa que tenemos todos los días, de cómo esto nos hace rotos en el intestino, nos hace un síndrome de hiperpermeabilidad intestinal. Sí, señor. ¿Qué es lo dañino de la hamburguesa? Si tiene El pan. el pan. El pan por el gluten, las salsas por ultraprocesado. Pero si usted se va a hacer una hamburguesa en mi casa, aquí está mi hija, puede dar fe de eso. La hamburguesa se hace con arepa, se hace con maíz, o sea, pongo una arepa y encima entonces, ¿qué le pongo? Yo misma compro la carne, no compro una carne que tenga algún tipo de proceso, no compro la carne magra, la hago moler y eso con eso hago las albóndigas y les hago el splash para que le quede como más sabor a hamburguesa y le echo los vegetales. ¿Y qué opina del queso que lleva la hamburguesa? ¿Del qué? El queso. Bueno, dentro de lo posible toca trabajar, es que eso es lo que toca revisar, por eso nos toca leer etiquetas. Hay quesos que no son quesos, dicen imitación a queso, o sea, es puro mugre. Claro, entonces busque un queso de verdad, puede ser un cuajada, puede ser hasta el que uno, aquí es fácil, uno aquí busca las personas que vienen del Cauca y ellos nos da queso campesino de buena calidad. O sea, uno es de buscar, o sea, opciones, no es que no pueda comer nada, yo voy a mercar con la hija y me dice, ay, sí, para ti todo es mugre, ya sé, mugre y mugre y mugre. Entonces, no es que todo sea mugre, sino que tenemos que escoger lo que se puede comer. Si reemplazo... Claro, pan, entonces, ¿qué hago? Pan de quinoa. Es que, o sea, si diéramos esta charla hace unos 10 años de atrás, uno dice, sí, no hay nada que comer. Ahora hay muchas opciones, muchas opciones. Tenemos pan de quinoa, pan de sagu, pan de centeno, pan de arroz. Entonces, opciones hay. O sea, ya ahorita uno le puede decir al paciente, quitamos el gluten con toda la tranquilidad. Espaguetis, hay espaguetis a base de arroz y a base de quinoa. Entonces, ahorita es más de conciencia y de uno realmente querer que realmente uno decir no puedo comer nada. Porque la opción está. Gracias. ¿Qué pasa? Con gusto. Este es el intestino, esta es su función, tiene que estar juntico, esto se llama, estos clips que usted ven aquí, eso se llaman las uniones estrechas. Esas uniones estrechas son los que nos daña el gluten. Nos rompen estas uniones estrechas y nos separan el intestino. En el peor de los casos, cuando es un intestino muy inflamado de mucho tiempo, lo que hace es que me estalla el intestino, me rompe la célula y pasa por toda la mitad. Eso es en pacientes muy inflamados. El paciente que tiene colon irritable de muchos años es un colon inflamado. De muchos años. Esto es lo que puede pasar. Generalmente la primera lesión es esta, que se rompen estas uniones estrechas, nos separan los enterocitos y por aquí se empieza a filtrar todo, patógenos, toxinas, comida no digerida. Empieza a filtrar y llega directamente a dónde? Al torrente sanguíneo.
¿Y uno cómo ve eso entonces reflejado en enfermedad? Lo ve reflejado o como deficiencias nutricionales, inflamación, patologías autoinmunes. Ahorita hay mucha patología autoinmune, síndrome de Sjögren, alergias, intolerancias alimenticias. El paciente ahorita todos sufren intolerantes a la lactosa. Y uno dice tan raro. Y eso nadie sufría de eso. Ahorita todo el mundo cualquier cosa le da alergia. Pero aparte de lo que comemos, pues que comemos mal, tenemos estos intestinos rotos en hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, y esto es de la vida de común y corriente, o sea, no estoy hablando nada pues de algo del otro mundo, de cosas raras. Aparte de que me genera hipermeabilidad intestinal, de que me genera inflamación, me genera más radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Los radicales libres son células así como esta, ¿sí ven? Son células que le falta un átomo, ustedes viven embejucadas, viven de mal genio. Aquí nadie sufre de mal genio, entonces eso nadie me entiende de qué estoy hablando. Entonces una célula como de mal genio es una célula que no trabaja bien. Es una célula que no trabaja bien y anda buscando cómo fregarle la vida al otro. Él se le quiere robar el átomo a otra célula. ¿Para qué? Para ella poder quedar en equilibrio. ¿Y qué es un antioxidante? Un antioxidante es una célula todo bien, que está como ganada el baloto y todo sisas. Y ella anda sobrada, entonces ella es la que le va a dar el átomo al radical libre para que se calme y quede otra vez feliz. Este es el concepto de radical libre y antioxidante. Un intestino inflamado está lleno de radicales libres, llenito. Entonces por eso es importante también el uso de antioxidantes. Señor. Hay que trabajar más la microbiota. Sí, señor, dentro de todo el complejo hay que trabajar inflamación. Porque un organismo, cuando usted se inflama en el intestino, se inflama el sistema nervioso central. Por eso el paciente que tiene trastornos gastrointestinales de mucho tiempo es el paciente que se deprime con más facilidad. El mal genio no existe, ya que lo mencioné, el mal genio no existe. El mal genio es un trastorno de ansiedad. Entonces, cuando usted llegue a su casa o el que la tiene aquí o el que lo tiene aquí, usted le dice, mi amor, no tienes mal genio, es un trastorno de ansiedad. Entonces, usted le compra un Ansion Home y se lo lleva y se lo empieza a dar para que le cambie el temperamento. Usted dice, amorcito, lo que tienes es un trastorno de ansiedad, ven, te regalo un Ansion Home. Claro, con todo el amor. Y usted va a ver que mañana el amorcito amanece sin mal genio. Entonces, los radicales libres, radiaciones, contaminación, estrés. Estrés es importantísimo, tenemos una vida estresada. La gente vive en un afán, en un acelere, y entonces usted salió y lo cerró en carro y usted ya se enojó y se despelucó y dijo, bueno, hijo de machica, si vea y me cerró y no es mi culpa. ¿Ahí qué pasó? Cuando usted se enoja, cuando usted se disgusta, el cerebro se le inflama como si se hubiera dado un guascazo, como si se hubiera dado un golpe. Y las hormonas del estrés y de la angustia, o sea, el cortisol, se aumenta y duran altas 8 horas. Un momentico de estrés le dura a usted alto el cortisol 8 horas. Aparte que le inflama el cerebro. Y usted necesita su cerebro desinflamado ¿para qué? Para trabajar en su empresa, para saber cómo, para pensar, para usted saber cómo mejorar las estrategias de venta y vender más, para saber cómo llevar todas las cuentas. A usted no le sirve tener el cerebro inflamado. Entonces, ¿vale la pena que le dé mal genio a uno? No, o sea, todas las cosas pasan y suceden. ¿De quién es la decisión si se enoja o no se enoja? De uno mismo. Pasan cosas, la gente dice cosas, le cerraron el carro, le tiraron la moto. La decisión de enojarse es de uno. Entonces usted pone en balanza, ¿vale la pena enojarme? No, yo necesito mis neuronas buenas, las necesito muy bien. Entonces, esa es una primera reflexión que les dejo, que no se deben enojar, ya saben. Se le inflama el cerebro. Entonces, las radiaciones, la contaminación, el estrés, la alimentación maluca. ¿Qué me llega? Me llega a generar más radicales libres y un radical libre ¿qué hace? Me destruye la célula. Por eso es importante el uso de antioxidantes. Los antioxidantes, ¿se acuerda que lo vimos en la diapositiva anterior? Esas células oxidadas que andan enojadas por ahí dañando a otro, entonces el antioxidante lo que hace es generarme un equilibrio. Es por eso importante el uso de antioxidantes para que la célula no se envejezca. Y no estoy hablando solamente de la arruga de la piel, sino que no se le envejezca el hígado, el riñón, el intestino, porque eso lo necesitamos para vivir. Entonces, no olvidamos que la inflamación crónica ¿a qué nos lleva? Enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, demencia, todos los tipos de demencia.
enfermedades cardiovasculares, depresión, cáncer, enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, osteoporosis, diabetes, hipertensión, toda esta patología crónica, la mamá de todas ellas, ¿cómo es que les dice el dicho? ¿La mamá de todos los males es la pereza? No, la mamá de todos los males es la inflamación crónica de bajo grado. La inflamación crónica de bajo grado es la mamá de todos los males. Es por eso tan importante hacer una modulación adecuada de la inflamación. Entonces, aquí les voy a presentar a cúrcama, que yo creo que ya la tenían conocido. Cúrcama es un concentrado, un medicamento, es un fitoterapéutico a base de cúrcuma longa. La cúrcuma longa es una de las plantas más estudiadas, tiene más de 2.500 revisiones científicas que respaldan su efecto antiinflamatorio, modulador del dolor, antioxidante, o sea, también tiene que ver como un manejo antiedad. Dentro de los antiinflamatorios de primera línea para sistema nervioso central es la cúrcuma. Hace parte de los muy buenos antiinflamatorios y como ya hablamos de que tener estrés, ansiedad genera neuroinflamación, entonces hace parte del manejo. Obviamente también en trastorno gastrointestinal, que tenemos un intestino inflamado, que ha perdido esa capacidad de tener una permeabilidad adecuada, es un paciente para manejo con cúrcuma. ¿Cuál es su compañerito? Caléndula, que yo creo que todos conocemos caléndula. Caléndula es de las plantas propias de nosotros, que tiene más de 7.500 estudios como efecto antiinflamatorio, cicatrizante, manejo del dolor. Entonces, es una mezcla muy completa. Bromelaína, que es un derivado de la piña, y la piña como bromelaína también potencia por 3 vías diferentes un manejo antiinflamatorio. La papaína, que viene de la carica papaya, y la papaína también tiene efectos anticáncer, antiinflamatorio, funciona también a partir de las enzimas a nivel digestivo para ayudar a todos los procesos de degradación, y la pimienta negra, que es el complemento para poder que esta cúrcuma pueda tener su buena absorción. ¿Cuál es la ventaja de que venga en polvo? Lo que hablaba Carlos Felipe al inicio, la dosis. No es lo mismo 250 miligramos de cúrcuma o 100 miligramos, que cuando uno encuentra cúrcuma en forma de medicamento lo encuentra en capsulitas. Lo máximo que uno puede obtener por una cápsula como fitoterapéutico real son más o menos unos 100 miligramos. Apenas. Es por eso la ventaja de los medicamentos cuando vienen en polvo. Cuando hablamos de unos medicamentos que vienen en polvo, hablamos que podemos trabajar macrodosis. Entonces, una cucharada de cúrcuma nos equivale a 500 miligramos de cúrcuma asociado a caléndula, papaína y a bromelaína. O sea, no solamente estamos trabajando con cúrcuma, y podemos trabajar dosis altas en pacientes con procesos inflamatorios muy marcados, como los que tenemos en intestino o como tenemos en caso de dolor articular, que también se puede manejar. Para mantener sistema nervioso central desinflamado, cúrcuma. Esto a nivel personal hace parte del botiquín de mi casa. En mi casa usted no encuentra ni Dole, ni Neosaldina, ni Naproxeno. Para manejo de cualquier tipo de dolor, este es uno de los principales de manejo de mi casa. Hace parte de mi botiquín para el dolor. Para dolor antiinflamatorio. Con esto yo trabajo para todo. Dime. No hay ninguna contraindicación ni en paciente hipertenso, ni en paciente diabético. Cuando me hacen preguntas de este tipo, yo digo, hola, ¿y por qué nadie me pregunta, un diabético se puede comer una hamburguesa? Nadie. Y se la comen. ¿Me puede tomar una Coca-Cola? Nadie me pregunta nunca eso. Y se la toman fresquíados. Eso no importa si tienen la presión alta, si tienen la tiroides mala, pero... Claro, pero presentamos cúrcuma, que es medicamento desinflamatorio, antioxidante, antiedad, y de verdad que no tiene contraindicaciones. Hay muchas plantas que sí tienen contraindicaciones en casos de hipertensión, sí, hay plantas que no se pueden mezclar, pero con lo que es la cúrcuma, caléndula, no tienen realmente contraindicación. Hay de pronto, sí, hay medicamentos, por lo menos el Hipericum perfuratum, él tiene contraindicación cuando se utilizan medicamentos de origen psiquiátrico, son medicamentos que no se pueden mezclar. Ajá, o hierba de San Juan, sí señor. Esos son, pero realmente con cúrcuma no hay problema ni con diabetes, ni con hipertensión, ni con paciente que tome anticoagulantes, no.
Ante eso, no hay problema con medicamentos de psiquiatría, no hay problema. Perdón, acá una pregunta y luego ya. Dime. Buenas noches, doctora. Bueno, Me alegra saludarla nuevamente. igualmente. Doctora, normalmente cuando hablamos de megadosis, entonces hablamos de pronto de un exceso de vitaminas. Me preocupa porque entonces hablamos de una megadosis en, en esos alimentos o esos elementos que estás presentando. ¿Cuál sería el efecto contraproducente cuando yo tomo 10.000 miligramos de cúrcuma, 10.000 miligramos de bromelina, bueno, etcétera, etcétera, etcétera? Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de macrodosis y es más para hacer un manejo como tal de patología. Y es así como se maneja en la consulta. O sea, mi caballito de batalla en mi consulta médica como tal, empiezo con cúrcuma porque yo empiezo desinflamando a un paciente en cualquier paciente. Para yo tener dosis antiinflamatorias, tengo que utilizar macrodosis. Porque si no, el manejo se queda como un antioxidante. Si yo pongo por lo menos 100 miligramos de cúrcuma, es bueno, pero ya no me hace un papel desinflamatorio y manejo de dolor. Ya me serviría como antioxidante. Es allí donde las dosis van cambiando y por eso es que uno, dependiendo a la patología, tiene que cuadrar las dosis. O sea, eso pasa lo mismo en la alopatía, por lo menos con la aspirina que todo el mundo conoce. Si usted se toma 100 miligramos de aspirina, es para que no se le coagule la sangre. Pero si te tomas 500 miligramos de aspirina, ya es para el dolor. Igual es acá. Entonces, si utilizamos 100 miligramos de cúrcuma, podemos hablar que tiene un efecto antioxidante. Es como el paciente que come ajo. Dice, no, es que yo me como 2 ajos todas las mañanas. Eso está muy bien y le sirve como antioxidante, pero ya si quiere manejar su presión con 2 ajos por la mañana no le va a servir. Ya tiene que buscar un estandarizado de ajo para poder hacer un manejo antihipertensivo. Entonces, o la pereza, un estandarizado de ajo, pero ya no me sirve comerme 2 ajos por la mañana. Entonces, la dosis depende de qué yo quiero hacer. Entonces, si quiero un efecto antiinflamatorio, si quiero un efecto para manejo de dolor, tengo que utilizar dosis altas. 500, 1500 miligramos. La literatura habla hasta de 2000 miligramos al día de cúrcuma para manejo de dolor, sobre todo dolor articular, que es un poco más complejo. Dime. Se puede tomar en forma preventiva cuando hablamos de cúrcuma porque es un antioxidante. Entonces, si usted me pregunta qué me tomo yo de suplementación, yo tomo 12 suplementos diarios y dentro de esos, uno de ellos es la curcuma. Lo tomo como antioxidante a nivel del sistema nervioso central. Dime. Sí, señor. Sí, señor. Esta niña le entregó a ella unas bebidas a base de cúrcuma y pimienta negra, pero ella tuvo una creatinina en 19.5, que es una creatinina demasiadamente alta con un boom de 82, algo así. Él al principio le dio la cúrcuma con la pimienta, pero llegó un momento dado en que ella le hicieron una nefrostomía y yo le dije, cuando le hagan la nefrostomía, quítele la cúrcuma, porque no creo, pues no estaba convencido de que la cúrcuma le fuera a bajar esa creatinina. Y ella duró 15 días con esa creatinina en ese estado. ¿Qué le implica a ella tener la cúrcuma o consumir la cúrcuma con la pimienta negra en la función de una falla renal? Bueno, allí el concepto es que cambia el tipo de metabolismo, aunque cúrcuma tiene más un metabolismo hepático, no tiene una depuración propiamente renal, entonces eso a mí me daría cierto fresquito. Sin embargo, ya es un paciente que si hablamos de que tiene una creatinina 19, ya no solamente tiene una falla renal, sino que tiene ya un compromiso multiorgánico. Cuando uno habla de un paciente en falla renal, uno lo primero que se enfoca es en por qué tiene la falla renal y allí, eso es allí donde lo que yo me voy a manejar, a trabajar. Ejemplo, si es porque está obstruido por un cálculo, por mucha cúrcuma que yo le dé, entonces no se da. Si fue por hipertensión, ¿por qué fue la falla renal? Que habían encontrado en la vejiga un tumor que no se sabía si era benigno o era maligno y por eso le hicieron la nefrostomía. Sí. Pero yo le dije, no, que un antibiótico. Listo, los antibióticos de los que los maneje el nefrólogo, porque Claro. yo le puedo ofrecer a ella el Grambioti y excelente,
Pero es que, ¿qué pasa? De que ella está sufriendo una falla renal donde le han hecho en 15 días, le han hecho 4 diálisis, le han hecho una diálisis por tamizaje de metales pesados. Es que todavía Eh, entonces no saben la causa clara. Sí, no Ajá, hay no una tienen causa clara. Entonces yo le Cuando dije, no- suspéndale esa cúrcuma con la pimienta, porque en lugar de hacerle un provecho, le vas a hacer un daño. Sí, porque lo que pasa es que allí ya estamos en un compromiso multiorgánico. Eso es un concepto diferente. O sea, un paciente en una condición donde ni sabemos el por qué, es un paciente que uno tiene que dejar muy limitado. Igual la cúrcuma no es, su metabolismo principal no es el riñón, su metabolismo principal es el hígado, sino que como si tiene el riñón malo, está más cargada de tóxicos que cualquier otra cosa. Dentro de los nefrólogos es importante, mientras un paciente esté orinando, uno puede dar algún tipo de fitoterapéutico u homeopático. Si el paciente está orinando, si el paciente está en anuria, si no orina, No, ella se ya le está puede dar. orinando, pero está orinando por la nefrostomía, ¿no? Entonces, no, Ella es únicamente por la nefrostomía o que sea, está no estaba orinando. orinando. Y la nefrostomía le puede durar a ella 4, 5, 6 meses con esas No bolsas. es un paciente, o sea, es una paciente muy complicada, es un paciente que uno dejaría para otro tipo de manera, es un paciente de verlo de forma de intervención más uno como médico de medicina alternativa, los manejamos, pero ya bajo un enfoque diferente, ya es un paciente para hacerle oxono, para hacerle terapia neural, no solamente se queda con un fitoterapéutico porque uno se va a quedar corto. En Sí, ese no, paciente yo te se hago va a la quedar pregunta es corto. por esto. Ujú. Usted decía al principio que nosotros somos la primera puerta de entrada. Son la Y primera. a uno le puerta de llegan entrada. con una cantidad de cosas que, mejor dicho, que uno no sabe si Sí. convertirse en médico, en enfermero o en psiquiatra más bien. Es la También, realidad. claro, claro. Pero llega una persona con una situación de estas. Mira, a mí me llegó esa niña, me la llevó el papá con la creatinina, no le puedo mostrar los exámenes que él me los llevó a las 10 de la noche. Claro. Le dije yo, ¿usted qué hace con esa niña en la calle a esta hora con una creatinina tan alta? Vaya, coja a esa niña y llévesela ya para urgencias. Me dijo, no, pero ¿por qué? Llévesela y mañana me cuenta. Al otro día estaba hospitalizada con la primera diálisis. Claro. Eso es lo más sabio que uno puede, o sea, uno puede llegar hasta cierto punto. Igual nosotros como médicos alternativos, yo también como médico yo llego hasta cierto punto y por lo menos en un paciente que es de manejo quirúrgico, yo al paciente le digo, no, hasta aquí te puedo acompañar, ve a donde tu cirujano, cuando te operen volvemos y nos vemos. Eso es algo muy sabio. Sí, eso le dije a Entonces ella. eso por lo menos en un paciente con una creatinina tan alta, tiene que tener una intervención médica y por lo menos cuando estamos en el grupo, yo soy la que manejo el grupo de los chats de todas las tiendas naturistas y yo me encuentro casos muy complejos y yo le respondo por el chat a la persona pues encargada que se entiende con cada uno de ustedes, le digo, no, mira, ese paciente tiene que pasar por médico, porque si no nos vamos a quedar cortos y podemos hacer algo que no esté bien para el paciente. O algo y que le pueda tenemos- perjudicar a claro, la... que le pueda perjudicar al paciente. En ese caso es una paciente sí para manejo médico, que la cúrcuma le vaya a hacer malo, muy probablemente no, pero que tenga su manejo médico porque hasta que no se tenga una causa clara, estamos disparando como a la deriva. No estamos yendo para donde nos tenemos que ir. No, y mire, otra cosa, el día que él le dio el primer vaso pues de cúrcuma pero eso era amarillo, yo le dije, pues yo lo respeto, pero pues allá es cosa suya si se la quiere dar. Claro. Al otro día le dio diarrea. Puede haber sido por la misma carga tóxica que tiene. Como no tiene el filtro bueno del riñón, entonces tiene una carga tóxica muy elevada. Entonces, Listo, cuando doctor. tiene una carga tóxica muy elevada, puedes hacer una interacción en negativo de cualquier medicamento. Muchas gracias, oye, muy No, usted, amable. muchas gracias. Bueno, vea de las cosas tan interesantes que nos podemos encontrar. Y por eso yo insisto en que deben estar en constantemente formación por esto. Igual forma también es muy sabio decir, no, mira, ve consulta y te seguimos manejando cuando termines de hacer tu consulta, porque va a ser de pronto muchas veces lo más sano para un paciente. Si no, la primera opción de igual forma siguen siendo ustedes y tienen que tener la primera opción para darla bien dada. Entonces, paciente, primera opción, hay que detoxificarlo. Ya sabemos que nos enfermamos por los tóxicos que entramos, entonces en cualquier patología y sobre todo en patología crónica, el paciente tiene que hacer una detoxificación. Posteriormente manejamos inflamación, que por eso tenemos cúrcuma dentro de nuestros aliados, que aporta una cucharada de cúrcuma, 6.000 miligramos de papaína, de bromelaína, 6.000 miligramos de papaína, un extracto de caléndula 5:1. ¿Qué significa eso en farmacología vegetal? Que de 5 kilos de caléndula
sacaron un 1, o sea, el extracto, o sea, quitaron todo lo que no era medicamento y dejaron ese 1 kilo de un estandarizado de caléndula. Eso es un extracto 5:1, o sea, que es de muy buena calidad. Cuando es 1:1, quiere decir que no está no es tan concentrado, por decirlo así. Un 5:1 es que es un concentrado de caléndula. Eso significa que de 5 kilos saquen 1, es un concentrado, es estandarizado. Eso es un extracto de caléndula 5:1, 600 miligramos, extracto de cúrcuma 50% cucurminoides, 600 miligramos y pimienta negra. Entonces es una fórmula muy completa para hablar de un efecto antiinflamatorio, un efecto modulador del dolor, y ahí volvemos a lo que me preguntaba mi compañero. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, ajusto las dosis. Ajusto dosis, si quiero manejar dolor, 3 cucharadas al día. Ay, pero le vamos a dar 6 por 3, 18, 1800 miligramos de cúrcuma entonces a un paciente. Si está con un dolor articular, de una artrosis, se puede. Claro que se puede. Que si no le quiero dar 600 miligramos y quiero tomarlo como antioxidante, entonces me puedo pasar a media cucharada al día, porque yo estoy muy bien, no tengo nada inflamado, pero acuérdense que la mamá de todas las de todas las enfermedades son la inflamación crónica. Entonces tenemos un modulador de la inflamación. Eso. Claro que sí, claro que sí. Por lo menos, o sea, los esquemas de detox, igual forma, o sea, esto mismo yo lo explico cuando formo médicos, porque yo también formo médicos. Y el concepto es claro, o sea, a nadie detoxifican con un suero. El paciente que en algún momento le llega y le dice, ay, es que a mí no, o sea, la detoxificación es oral. Un mes mínimo, un paciente sano, saludable. Un paciente con hipertensión, con diabetes, ¿usted le va a quitar el mugrero en un mes de la diabetes de los 20 años? No, eso. Un paciente con diabetes, con hipertensión, con patología autoinmune, es un paciente que toca darle un detox hasta de 3 meses. Paciente común y corriente, detox de un mes. Paciente con patología crónica de base, 3 meses de detoxificación. Porque a nadie le vamos a quitar el mugre de todas sus enfermedades en un mes, a menos de que sea un paciente muy sano y muy estable. Un paciente que no sufra de nada, uno dice, sí, un detox de un mes. Yo me detoxifico 2 veces al año. Como le digo, uno tiene que, de lo que yo hablo, tengo que hacerlo. Entonces, mi detoxificación es en enero y mi detoxificación es en junio. Hago detoxificaciones de un mes, pero porque todo el año estoy suplementada. Todo el año estoy consumiendo, trato de comer lo más saludable posible. Me evito todas las cargas tóxicas externas. Entonces busco un jabón de origen natural sin tantos parabenos. Cuando usted revisa el champú con el que se baña, aquí todos se bañan todos los días. De pronto hay alguien que no se bañe todos los días, ¿yo qué voy a saber? Aquí yo preguntando infidencias, ¿qué tal? Bueno, cuando se baña usted todos los días se pone jabón, ¿sí o no? ¿O tampoco? ¿Sí? Cuando usted va y revisa el jabón, son ricos en parabenos, en un poco de conservantes, y cuando usted se pone por todo el cuerpecito, pues eso se absorbe. Y si se aplica adicional la crema, y si después el champú usted se lo deja ahí 5 minutos, todos esos son ricos en parabenos y generan también cargas tóxicas. Si aparte de eso, las señoras que se hacen tinte del cabello, imagínese un tinte, ¿cuánto tiempo le tiene que dar un tinte en el cabello? 45 minutos tóxicos, ay, gracias. 45 minutos un tóxico ahí en el cabello, usted aguantándose, va derechito al sistema nervioso central. Entonces, y son cosas de la vida común y corriente. Y nos estamos llenando de tóxicos todos los días. Entonces, microbiota con sistema nervioso central va ligado. Si el intestino se me perfora, los estudios clínicos muestran que en sistema nervioso hacen las mismas perforaciones. Si usted tiene el intestino perforado, la barrera hematoencefálica se perfora, entonces me hace neuroinflamación. Si tiene un paciente de colon irritable, es un paciente que está en neuroinflamación. Por eso hablamos de que esta conexión es bidireccional, por eso ven flechas hacia arriba y flechas hacia abajo. El intestino y el cerebro se comunican todo el tiempo. Es comunicación bidireccional. Eso es como cuando usted se enamora. ¿Alguno se ha enamorado? ¿Todos? Uy, todos, ya, todos. Eso. ¿Qué dicen? Siento las maripositas en el estómago. ¿Sintieron? ¿Recuerdan las mariposas del estómago? No recuerdan las mariposas del estómago. Ya no se acuerdan de las mariposas. Esas mariposas en el estómago. Si yo le hago una endoscopia, ¿ese paciente tiene mariposas? No tiene mariposas.
De pronto parásitos, un helicobacter más fácil, pero mariposas no tiene. Pero, ¿y qué pasa? O sea, el síntoma es emocional, estoy enamorado. ¿Y dónde lo siento? En el estómago. Habla de la interconexión. ¿Algunos se han tusado? ¿Tusas? ¿Alguien conoce de tusas? No, que va, ¿cierto? Claro, todos conocen de tusas. Bueno, ¿qué pasa? El paciente de la tusa, ¿cuántos kilos pierde? Como 5, como 10, ¿sí o no? Listo. Eso, el enamorado sube, el entusado baja. El entusamiento, ¿dónde es la enfermedad? De la emoción, más del sistema nervioso central de la emoción, y pierde 10 kilos. Y yo le hago endoscopia, colonoscopia, todo sano. Entonces, eso nos habla de la comunicación directa, como el que cuando tiene mucho susto le da diarrea. Es un susto, pero le da diarrea. Entonces, nos habla de la comunicación directa del sistema nervioso central con lo intestino. Y eso lo podemos modular. Es el segundo cerebro. Tiene tantas neuronas como la médula espinal. Entonces, imagínense la interconexión y lo importante de tener bien un intestino para que el sistema nervioso funcione. Adicional a eso, si decimos que a nivel de intestino se hacen los neurotransmisores es cómo funciona el cerebro. Si usted tiene bien el intestino, produce una buena cantidad de neurotransmisores, como cuál es la serotonina, que siempre hablamos que la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, de estar contento, es un modulador de la emoción. La dopamina también tiene que ver con intestino. La dopamina es el neurotransmisor de la gratificación. Todos los que tienen celular y cuando usted entra al TikTok o cuando entra al Instagram y mira, y no puede parar, ¿sí o no? O al Facebook y usted mira, están ricos allí de dopamina. Claro, eso es la gratificación y por eso es tan difícil. Usted dice 5 minuticos y le dieron 10 y media hora. Es porque están saturados de dopamina. Eso es lo que producen las redes sociales, pura dopamina. Que es la melatonina, es la del sueño y viene dependiente del triptófano. Si usted se lo consume como triptófano aquí en el sistema digestivo, los probióticos son los encargados a que ese triptófano se pueda volver absorbible y después ese triptófano se vuelva serotonina para que usted esté contento y melatonina para que haga inducción del sueño. Y todo eso depende del intestino. Entonces vamos viendo cómo desde el intestino hacemos y vamos regulando. Detox importante, muy importante. Todo paciente por cualquier patología, sobre todo si es de patología crónica, se va con detox. Hay que limpiar, ya tenemos los estudios de que uno se enferma de los tóxicos externos y todos los días estamos expuestos. Entonces es la importancia de hacer una detoxificación en los pacientes. Desintoxaquim es el complejo que tenemos. El detox, ¿qué vamos a detoxificar? Pues vamos a buscar la forma como el cuerpo empiece a botar todo lo que tienen tóxicos. ¿Cuáles son los órganos emuntorios? Gastrointestinal, ¿usted por dónde empieza a botar? Por gastrointestinal, el hígado, que es donde se depura todo, y el riñón. Entonces, si estimulo esos 3 órganos, estimulo el estómago, estimulo el hígado y estimulo el riñón para que usted empiece a botar los tóxicos, es una forma de generar una limpieza. Entonces, cada componente, cada esencia está compuesta, por lo menos el gastropatique, que es el detoxificador gástrico, aloe vera, caléndula, cistrocolocistis e hidrastis. Aparte de ser moduladores de la inflamación del estómago, me limpian el estómago. El hepatoquín tiene chelidonio, cilinio, cinares escolimus, que es la misma alcachofa. Alcachofa es un colerético colagogo, o sea, es un drenador del hígado. Y otro hermoso que tiene hepatoquín, que es silina marina. Silina marina tiene estudios que regenera el hígado. Aparte de que me genera la limpieza, me lo está regenerando. Y uropatique, que es el drenador de la parte renal, su componente que tiene Berberis, Taraxacum, urticaria y Bacillus myrtillus para evitar los procesos infecciosos y para aumentar todo el drenaje. Entonces, concepto, hay que manejar inflamación y hay que detoxificar. ¿Sí o no? Ahí vamos. ¿Sí? Este es un regalito. No es nuestro estrés lo que nos mata, es nuestra reacción al mismo. Todos podemos tener estrés, todos tenemos situaciones diferentes en la vida, pero como usted reacciona, como usted toma eso, es lo que en última lo enferma o no lo enferma. Entonces, es ahí para tenerlo en cuenta. Todas las enfermedades empiezan en el intestino, esto nos lo habló nuestro padre de la medicina, el doctor Hipócrates. Y aquí es donde entonces uno dice, bueno, entonces, ¿quién manda?
O manda al cerebro o manda al intestino. Es una llave. Es una llave porque para que este funcione necesita neurotransmisores y los neurotransmisores se hacen en el intestino. Entonces es importante tener los probióticos y ahí tenemos nuestro compañerito de toda la parte de los encidófilos, cómo trabaja la microbiota intestinal, ¿para qué? No solamente para que usted pueda tener neurotransmisores, llevar a cabo otros procesos. ¿Por qué se puede dañar la microbiota intestinal? La microbiota por la mala alimentación, lo que hablábamos. Los probióticos no comen hamburguesa, no comen KFC, no comen salchipapa. Probióticos comen fruta, verduras y vegetales. Coca-Cola no come probiótico. La contaminación ambiental. La contaminación ambiental nos altera la microbiota intestinal. Los fármacos, el paciente que toma omeprazol, es un paciente que se daña la microbiota intestinal, paciente que ha hecho algún ciclo de antibióticos, infección urinaria, por una gastroenteritis, ahorita que está tan de moda en que les duele la garganta y yo no sé por qué todo les da por tomar acitromicina. Común, todo lo tenemos en el día a día, les duele la garganta, pero es que ya me tomé la acitromicina, oiga doctora, importantísimo me lo tomé, ¿no? Toca repoblarlo. El uso indiscriminado de antibióticos es el pan nuestro de cada día. Y teniendo eso, entonces son pacientes que toca repoblar y eso, o sea, eso ya se lo hizo el paciente. Nos mejora paciente con ejercicio, claro. El paciente que tiene alterada la microbiota intestinal puede presentar trastornos de ansiedad, depresión, porque acuérdense que los neurotransmisores se hacen en el intestino. Si el paciente tiene el intestino inflamado, ¿trabaja cómo? A medias. Entonces, ¿va a poder hacer una buena calidad de serotonina para que el paciente esté contento? ¿Va a poder hacer una buena melatonina para que el paciente pueda hacer una inducción del sueño? Y todo es a partir de intestino. Entonces el paciente que vive estresado y un paciente que no duerme, ¿cómo se levanta el otro día? Terrible, porque se levanta con el cortisol del día anterior más el cortisol del día siguiente, o sea, se levanta estresado. Señor. Sí, señor. No necesariamente, no necesariamente. El vaso es donde se limpian las plaquetas. Tiene una función más a nivel de sangre. El intestino, su conexión principal es sistema nervioso central. Él tiene tres vías diferentes por cómo comunicarse con el cerebro. O sea, él está conectadito es con sistema nervioso central, porque de ahí se nutre, lo hace por una cosa que se llama el sistema nervioso entérico, que es una comunicación innata de él, el sistema porta, que es el sistema de toda la circulación del intestino, pasa derecho al hígado. Eso se llama el sistema porta. Sí, señor. O sea, un colon irritable, o sea, da un dolor referido a vaso. Que me altere propiamente la función del vaso, no, sistémicamente sí se altera lo demás, sí. Me altera más fácil el sistema nervioso central que propiamente el funcionamiento del vaso. No, con mucho gusto. Vaso sí va más ligado a función de páncreas, por una conexión, por eso en medicina tradicional china. Dime. Uh-huh. Claro, hay que detoxificarla y su tratamiento empieza por probióticos. Hay que detoxificar, hay que trabajar probióticos. Ya la otra parte pues del skincare, que es el cuidado en piel, que tiene que no se manipule. Hay un Staphylococcus aureus normalmente en los pacientes con acné y es muy ligado a manipulación. Si el paciente no se manipula, organizas microbiota intestinal para que el paciente tenga un buen sistema inmunológico de defensa, nos puede ir muy bien, pero hay que detoxificar y hay que organizar dieta por hígado. Dime. Dime. Sí. Bueno, es importante mirar, las dietas en todos los pacientes son individuales y es ahí donde prima todo lo que nosotros hacemos como manejo, tratar de individualizar lo más posible. Los ayunos no son para todo el mundo, antes debería tener una revisión clínica.
Para un paciente de primera vez, como decir, por decir el paciente que es con ustedes, son con los primeros que se encuentran hasta 14 horas. Si vamos a pensar en hacer ayunos más largos, tenemos que estar en plena seguridad de que no tenga pues otro trastorno, que no vaya a tener una hipoglicemia reactiva, que no vaya a tener un trastorno en tiroides, porque es un paciente que no te lo va a tolerar. Las dietas keto que están asociadas a esos ayunos, pacientes, ¿quién te puedo decir quién no debe hacer una dieta keto? Un paciente que tenga problemas con la vesícula o que no tenga vesícula. Si tiene cálculos en la vesícula o no tiene vesícula, es un paciente que no puede hacer dieta keto. Si se la han quitado, que no puede hacer dieta keto, es un paciente que no lo va a aprovechar. El resto de los pacientes se pueden trabajar con dieta keto, pueden hacer ayunos intermitentes, sí. Igual forma como tenemos ahorita un aporte de proteína vegana, que es lo que vamos a hacer precisamente hoy, puede hacer un coayudante en esta parte de ayunos, por toda la parte de nutrición que tiene en aporte. Entonces, importante los probióticos. Probióticos son microorganismos vivos que normalmente tenemos más de 300 millones de familias a nivel gastrointestinal, que se necesitan para todas las funciones. Usted come comida y los probióticos hacen un fermento para que eso se pueda absorber. Si usted no tiene probióticos, no puedes hacer la absorción de todo lo que te comes, incluidos los medicamentos a base de planta. Los estudios están, cuando el paciente está con la microbiota intestinal alterada, no absorbe ni siquiera los medicamentos a base de plantas. Entonces uno que habla de polifenoles, ácido galáctico, nada de eso se absorbe cuando hay un problema en microbiota intestinal. ¿Qué son los prebióticos? Los prebióticos es la lonchera del probiótico. Es lo que come el probiótico. Eso es un prebiótico, es la lonchera del probiótico. Entonces en Cidófilos tiene esa gran ventaja de que yo solamente no le estoy mandando un probiótico, sino que lo estoy mandando acompañado. Mando pre y pro. Eso se llama un simbiótico. O sea, lo mando armadito. ¿Señor? Sí, señor. El kéfir es un probiótico, pero es una sola cepa. Entonces, el kéfir, la kombucha, un kumis, un yogur, tiene una máxima 2 cepas. Y tiene cepas en forma entera. ¿Cuál es la ventaja de decir? Entonces, porque ustedes me dicen, entonces yo tomo kombucha o con kefir y tengo pues el aporte de probióticos. Tiene lactobacilos. Algunos tienen lactobacilos, otros tienen bifidobacterias, dependiendo del kefir que se prepare. Hay varios tipos. Entonces, en Cidófilos, ¿cuál es la gran ventaja de los encidófilos? Que vienen los dos. Segundo, viene eso, los probióticos en Cidófilos tienen tecnología, vienen encapsulados, tienen una cosa que se llaman unos micropellets. ¿Cómo es el estómago? Súper, hiper, mega ácido, ¿sí o no? Entonces un probiótico, como es un bicho vivo, puede morir allí, por eso uno tiene que tomar muchos millones, por eso todas esas presentaciones de probióticos son en millones, dicen millones y billones, y entre más billones tenga, pues mejor. ¿Por qué? Porque se muere gran parte en el estómago. Esa es la gran ventaja de Encidófilos, que aparte que me hace todas estas funciones, que me evita que me lleguen otras bacterias, que me mejora los síntomas de la intolerancia a la lactosa, me disminuye el colesterol, hace parte de los inmunomoduladores porque el sistema inmunológico, el 80% está en la parte gastrointestinal, ayuda a la absorción de las vitaminas B. Entonces, teniendo en cuenta toda esta gran ayuda de los probióticos, tenemos que Encidófilos tiene tecnología. ¿Qué es eso? Que estos probióticos vienen encapsulados para que pasen el estómago y lleguen al intestino, y en el intestino salen de la cápsula. Aparte de eso, viene con una cosa que se llama una replicación en esporas. Esas son unas ventajas que tienen normalmente los hongos, pero esta tecnología se la aplicaron a los probióticos y es que se pueden replicar facilito. Por eso se llama replicación en esporas. A como llega, se siembran y empiezan replicación. Porque lo que yo necesito es tener muchos para que puedan hacer toda su función. Entonces, Encidófilos es precisamente un simbiótico para regular colesterol y triglicéridos. También me sirve. Uy, este triglicéridos aquí tiene un error de ortografía. Me disculpan, esto, sí, esto está aquí con un error de ortografía. Inhibición de bacterias patógenas, me aumenta los antioxidantes. ¿Por qué? Porque me mejoran la absorción. Si yo tengo un buen ingesta de antioxidantes con los probióticos, los puedo utilizar. Si yo estoy en una disbiosis intestinal, o sea, alterada la microbiota intestinal, no absorbo ni siquiera los antioxidantes. Entonces, Encidófilos, que tiene papaína como una enzima para ayudar a todos los procesos digestivos, al igual que bromelaína,
fructoligosacáridos e inulina, que es el prebiótico. El prebiótico más estudiado es la inulina. Es el que más estudios científicos tiene asociado a los fructoligosacáridos. Y tiene lactobacillus acidophilus en forma de micropellet para que realmente puedan llegar al intestino. Una cosa es un probiótico que no tenga recubrimiento, en la acción es diferente porque gran parte se van a morir. Sí, señor. 30 millones de unidades formadoras de colonia. Bueno, ay, yo voy, ¿cómo vamos de tiempo, jefe? Que... Listo. ¿Qué tenemos? Entonces aquí es cómo funciona la microbiota intestinal. Esto tenemos el intestino. Cómo funcionan los probióticos. Usted come histidina, así es como llegan los sustratos. Come fibra y esto es lo que se absorbe, no. El probiótico lo convierte en bioactivos compuestos. Entonces, ejemplo de la fibra, lo vuelve ácidos grasos de cadena corta. Eso es una cosa que tiene ahorita mucha importancia porque los ácidos grasos de cadena corta tienen que ver con manejo anticáncer. ¿Se acuerdan cuando les expliqué de que el enterocito se hacía un roto? Que se rompía, pues resulta que usted a partir de ácidos grasos de cadena corta, usted puede generar una reparación porque activa la formación de glutamina. Y la glutamina es la sustancia con que usted vuelve y acomoda todo este enterocito para que no deje de estar roto, deje de estar inflamado y vuelve y se pegue el uno al otro. O sea, el reparador del intestino, usted lo hace la glutamina y la glutamina sale a partir de aquí. Fibra mezclada con probióticos me produce ácidos grasos de cadena corta y los ácidos grasos de cadena corta hacen y activan la producción de glutamina a nivel del enterocito para que él se pueda reparar. Para poder, vea, usted consume la comida como glutamato y lo transforma en GABA, que es un neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central. Entonces vuelve que lo que usted coma realmente se puede absorber y utilizar. Estreñimiento, entonces lo que hablamos al inicio, este es el sistema porta, ese es todas las arterias. Cuando usted tiene aquí toda la comida en casi en degradación y en descomposición, porque aquí ya está la microbiota trabajando, sale de allí la sangre que va para todo el cuerpo. Es lo que hablábamos. Por eso un paciente no es bueno que tenga estreñimiento, porque 5 días aquí un popó y usted de ahí tiene que sacar el agua que va para la sangre, que va para el sistema nervioso central. Entonces, importantísimo, claro, por eso es importantísimo que un paciente haga deposición todos los días. Un paciente que haga popó en forma de bolas como un chivo es un paciente estreñido, así haga popó todos los días. El popó tiene que ser largo, grande, tiene que ser placentero, el paciente tiene que quedar satisfecho. Si el paciente entra al baño y queda como que sí, hace todos los días, pero como que le queda faltando, está estreñido. Si hace bolitas de chivo, está estreñido. O tiritas muy flaquitas, tampoco. El popó tiene que ser grueso, el tamaño de un colon. Ah, que van a preguntar, claro, ustedes son los primeros que se acercan al paciente. Ustedes son los primeros que se enfrentan a un paciente. ¿Por qué muchos pacientes consumen fibra y se tapan más? ¿Les ha pasado? Compran la fibra y se llevan la fibra y no me empeoré. El problema no es la fibra, el problema es que no tomó agua y que no tenía probióticos. Entonces, si usted le da fibra y no le pone probióticos, el paciente se va a empastar. Una pregunta hacia atrás. El carbón activado es un inhibidor de la absorción. Uno utiliza carbón activado cuando un paciente está intoxicado. En los servicios de urgencias, cuando usted no quiere que se absorba nada, usted le pone carbón activado. Entonces lo que hace es simplemente bloquear todas las formas de absorción del intestino. O sea, lo sella. Lo sella para que no puedas absorber. Por eso se le da al intoxicado. Al intoxicado usted le pone carbón activado por una sonda por la boca y lo satura para que el intestino quede sellado. Entonces pierde la capacidad de absorción de cualquier cosa que se haya comido el paciente para que pueda posteriormente expulsarlo. No lo vería así porque me sella todos los procesos de absorción. Entonces, ¿con qué se va a reparar? Si yo tengo un intestino roto, ¿con qué lo voy a reparar? Entonces lo que tengo que poner es una fibra para que me haga la producción de glutamina después asociada a probióticos, para que la glutamina es la que me hace el reparo total del enterocito. Con el carbón activado lo que hago es como frenar todo, pero no tampoco lo voy a ayudar a reparar. O sea, lo dejo como estático, ni para adelante ni para atrás. Si yo quiero reparar, tengo que poner fibra asociada a probióticos para que me produzca glutamina. Entonces tenemos nuestra fibra, fecaquín. Fecaquín es la nueva fibra de Jaquín, que es una mezcla de avena, psyllium. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó?
El nombre hace parte para que no se les olvide. Hace parte de la estrategia comercial para que todos lo tengan presente. Fecaquim es nuestra fibra que viene con avena, linaza, inulina y tiene hojas de SEM. Aquí en esta primera no está. Dentro de todas las fibras que está compuesta, el psyllium es el que más estudios científicos tienen. El psyllium tiene la capacidad de hidratarse, barrer, porque así es como funcionan todas estas fibras de absorción. Se llenan de agua y barren y limpian el intestino. Adicional a eso tiene la linaza, que tiene un efecto antiinflamatorio, tiene inulina como prebiótico y tiene hojas de SEM. O sea que paciente hace o hace, o sea, tiene dos tipos de laxantes, por decirlo así. Las fibras son tipos de laxantes solubles porque se hidratan y arrastran, y el SEM es un laxante de motilidad, hace que el intestino se haga así, se mueve. Necesito los probióticos porque con probióticos produzco ácidos grasos de cadena corta. Sin probióticos no voy a producir. Usted puede comerse la mejor fibra, pero si no tiene buen probiótico no produce ácidos grasos de cadena corta. Y eso evita cáncer de colon, mejora la producción de neurotransmisores a nivel de sistema nervioso central y me repara el intestino, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, sus componentes: salvado de avena, linaza, germen de trigo, SEM, inulina, psyllium, pitaya en polvo y ciruela en polvo. Entonces tenemos fruta pulverizada. Spray dryer se llama el método por el cual se puede pulverizar la fruta, y es que se le quita todo el agua, se quita parte de la fructuosa, o sea que no tiene dulce, o sea que un paciente diabético puede consumir esta fibra y le sentaría muy bien. Y el sabor, el testeo es de muy buen sabor porque al tener frutas, tanto la ciruela como la papaya, le generan un testeo rico, porque es que las fibras, yo cuando recién se saca el producto, yo le dije: Felipe, yo quiero testearlo porque es que a la gente no le gusta el sabor de la fibra. Como es pastosa, eso tiene un sabor bueno, tiene un sabor rico, es un sabor agradable, un tipo como a naranja más o menos. Es en polvo la fibra. Tiene dióxido de silicio y tiene un sabor a naranja. Entonces el testeo es muy bueno, o sea, hace que el paciente tenga la adherencia. Estomatique para reforzar toda la parte antiinflamatoria a nivel de gastrointestinal. Recordemos que tiene aloe vera, que la aloe vera es un cicatrizante, extracto de papaya, extracto de cúrcuma, extracto de caléndula y menta, piperita, estomatique. O sea, no solamente tiene la ventaja de la caléndula como antiinflamatorio, sino el estandarizado de la cúrcuma, que es un reparador, que es un antioxidante. Entonces, en paciente con colon irritable es una muy buena opción, en un paciente con gastritis es una muy buena opción, porque tenemos como reparar de una vez ese sistema gastrointestinal. Todas las ventajas que tiene magnesio. Cuando uno habla de magnesio, yo siempre digo, el magnesio es como el efectivo, y yo creo que es la próxima diapositiva. Magnesio funciona en todos los sistemas. Para usted hacer neurotransmisores, que es como se comunica el cerebro, necesita magnesio. Para que el intestino se mueva, necesita magnesio. Para que los músculos funcionen, necesita magnesio. Para que el sistema inmunológico dé una respuesta, necesita magnesio. Todos los sistemas del cuerpo necesitan magnesio. Hablan de que son más de 600 funciones enzimáticas, más de 300 funciones por vías de cofactores, o sea, tiene muchas vías el magnesio. Entonces, regula la activación de la vitamina D. La vitamina D no es una vitamina, es una hormona, tiene que ver con los huesos, tiene que ver con el sistema nervioso central. Las deficiencias de vitamina D van ligadas a depresión. Por eso los pacientes en los inviernos, en los países que tienen estaciones, se deprimen más por deficiencia de vitamina D. Si aquí en Cali, que es calorcito, que no podemos andar con una camisa sin mangas y hay deficiencias de vitamina D. Ahorita imagínense en ciudades como Pasto, Ipiales, son ciudades que tienen muchas deficiencias de vitamina D. Entonces, ese metabolismo de vitamina D depende de magnesio. Estrés, mejorar el sueño, la presión arterial mejora con el uso de magnesio, porque las arterias pueden hacer completamente la relajación, porque la hipertensión es que las arterias están como un tubo de PVC, tiesas. Cuando mejoro la elasticidad, quito la hipertensión, y es precisamente eso lo que hace el magnesio, mejorar el sistema de relajación muscular, el sistema de músculo liso, que es el de las arterias.
Mejora dolor de cabeza y migraña, claro, por el mismo mecanismo, porque muchas de las migrañas son tensionales. Si yo tengo un músculo contraído por deficiencia de magnesio, me va a generar dolor cervical. Por eso el uso de magnesio mejora los dolores cervicales, el dolor de cabeza, mejora la concentración, porque los neurotransmisores se hacen a partir de magnesio, mejora el estreñimiento porque mejora la motilidad gastrointestinal. Entonces, como vemos, magnesio tiene múltiples funciones. Esto es de un estudio científico, cómo actúa directamente en el músculo, cómo actúan las células para mejorar la recepción de la insulina. Por eso los pacientes diabéticos son pacientes que tienen que estar suplementados con magnesio. Hay unos receptores que son como unas llavecitas que se abren y se cierran, y para hacer ese movimiento de llave, para poder captar la insulina y que ella haga su acción, ese movimiento requiere de magnesio. Si el paciente no tiene magnesio, no puede hacer esa función y se le sube el azúcar. Esto es una neurona de cómo los neurotransmisores, para ser neurotransmisores y que se comunique el sistema nervioso central, necesita magnesio. Y esta es todas las células del cuerpo para poder generar ATP. ATP es energía. Si usted sin energía no funciona. Y para poder hacer ATP, cualquier célula del cuerpo necesita de magnesio. Por eso hablamos que el magnesio es como el efectivo. ¿Quién vive aquí sin efectivo? Difícil, ¿sí o no? Entonces, eso es el magnesio en el cuerpo, es el efectivo. Es con lo que se paga diariamente la luz, el agua, la comida, eso es el magnesio. Es con lo que la célula genera energía para poder funcionar. Es como un efectivo. ¿Por qué se puede bajar? Porque no tenemos la dieta inadecuada, que lo vimos al principio, por la agroindustrialización, porque las dietas ricas en proteínas, y eso puede ser en los pacientes keto. El magnesio se absorbe por el mismo canal que se absorbe el calcio. Una dieta hiperproteica, una dieta muy rica en proteínas, tiene más calcio, y al tener más calcio me bloquea la entrada de magnesio. Por eso esas dietas cetogénicas son dietas bajas en magnesio, porque el canal se queda bloqueado. Él entra por la misma entrada del calcio, y todas las proteínas son ricas en calcio. O sea, está durante tiempo larguísimo bloqueado el canal por donde entra el magnesio. Entonces, por eso las dietas ricas en proteínas no hacen deficiencia. La dieta rica en sodio sale igual. La cafeína, paciente que se tome más de 4 tazas de café al día tiene más diuresis, entonces me bota más magnesio. El alcohol, pues por ende también, porque hace más diuresis. Ya sabemos, Citramac cuando salga, vea, Citramac ahí. Citramac. Ejercicio, paciente que hace deporte y como suda más, pierde más magnesio. Un paciente que no duerma es un paciente en deficiencia de magnesio. Estrés crónico, los estudios muestran que un paciente estresado bota 8 veces más magnesio que un paciente normal. En un momento de estrés, 8 veces más magnesio bota. Agua embotellada, por lo que hablamos, las aguas embotelladas no tienen nutrientes. Los diuréticos, paciente que tome medicamento para la presión y que es un diurético como furosemida, espironolactona, otro que se me falta por ahí. Esos diuréticos nos ayudan a la excreción de magnesio. El paciente que toma omeprazol, que esos son los inhibidores de la bomba de porotones, es un paciente que no absorbe magnesio porque se le bloquea también el receptor. El cisplatino, que es un medicamento para cáncer, y antibióticos como la gentamicina nos quita el magnesio. En el embarazo, porque la paciente embarazada requiere más, entonces hace deficiencias como fisiológicas. En menopausia y el paciente adulto, paciente por encima de 50 años, tiene senescencia del intestino, o sea, el intestino envejeció y ya no absorbe lo mismo. Entonces, un paciente que tiene que tener un aporte de magnesio. Dime. Ninguna contraindicación, porque el magnesio lo necesitas para vivir. Es el efectivo del cuerpo. Entonces, para que ella haga una buena relajación uterina, necesita magnesio. Entonces, no hay ninguna contraindicación en la paciente embarazada. Porque antes, por su condición, está requiriendo más porque está haciendo otra personita adentro. Entonces, una paciente embarazada una paciente embarazada puede tomar Citramac. Desde el inicio, o sea, es que el magnesio debería estar en la dieta y ya no está. Entonces, como ya no está, desde el inicio toca suplementarlo, ojalá desde antes, para que la coja con un buen aporte de magnesio. Estaban los alimentos. Ya no está. Y se necesita. Claro. Y el cuerpo lo necesita para vivir, el cuerpo no lo produce y ya por la dieta no está llegando. Entonces,
La dosis en una mujer embarazada, espérate un momento. De este Citramac podemos hablar de que le podemos dar una cucharada al día. Una cucharada son 2.400 miligramos de magnesio. Con eso está suficiente. O sea, ya tocaría mirar el contexto. Un paciente estresado es un paciente para 2.400. Cuando el paciente llega a sus dosis reales, el paciente te dice, no, mira, me está dando diarrea. Entonces ahí le baja la dosis a la mitad. No es para quitarlo, el magnesio no es para quitarlo. Es simplemente para bajar la dosis. Cuando usted primero le llena las reservas en dosis altas, por ahí al mes y medio pasas al paciente a la mitad de la dosis. Un paciente estresado, un paciente con bruxismo, un paciente que no duerma bien, arranca con dosis altas. Y después del mes que ya el paciente ha como equilibrado todas las deficiencias, le bajan la dosis a la mitad para que ya tenga como el mantenimiento del día. Yo arranqué con esa dosis, actualmente estoy con 1.200 miligramos. O sea, ya organicé como la suplencia, la deficiencia que tenía y ahorita estoy en la mera suplementación. Entonces, otras patologías, el paciente diabético tiene un déficit de magnesio, el paciente que tiene diarrea, un colon irritable, un paciente que entra 5 veces al baño, ¿cómo tiene magnesio? En el piso, porque por ahí también se bota. En falla renal. El horario de consumo, en la noche es una muy buena opción porque podemos ayudar al ritmo del sueño. Entonces, en la noche es una muy buena opción. En osteoporosis, esta foto porque la puse, vea, todos los factores de riesgo para que tengan hipomagnesemia. Es el que hace ejercicio solamente el domingo, porque no hace ejercicio todos los días, sino que el que va el domingo, allá a Pance, y llega a Pance y está en dieta keto, ¿no? O sea, está en dieta hiperproteica. Y llegó a Pance, después de subir, no llevó agua y llegó a tomar cerveza. Entonces, es el paciente que necesita magnesio, y esto no lo encontramos todos los domingos. El paciente que solo es el dominguero que sale a montar bici y termina con la cervecita. Entonces, estos pacientes son pacientes que están en deficiencia de magnesio. Entonces, síntomas: ansiedad, agitación, estreñimiento, calambres, pérdida de peso, pérdida del apetito. Entonces, si pierde el apetito, un paciente desganado, un paciente perezoso con pereza mental, o que a veces dice, bueno, yo no tengo pereza, pero es que me cuesta concentrarme, me cuesta tomar decisiones, es un paciente en deficiencia de magnesio. Dime. ¿Qué dieta, o sea, qué alimento nos quitaron a nosotros para no tener No magnesio? nos quitaron los alimentos, el problema es que la tierra ya no tiene magnesio. O sea, no hay minerales. Ya los no tiene los minerales necesarios. Ok. Entonces, debería estar en la espinaca, debería estar en la ok. habichuela, Pero ya no lo está. pero ya por- no lo está. por lo de minerales. Ya no lo está por la agroindustrialización, que fue todo lo que hablamos al inicio. Ok. Dime. Más lo modificado, todos los químicos, y aparte de eso usted le suma el estrés. Si ya sabe que un paciente estresado bota 8 veces más magnesio, más los trastornos de hiperpermeabilidad intestinal, que hace que usted tenga el intestino inflamado y no absorba todo lo que come. Entonces, importante esto, ¿cuál diferencia hay entre, porque tenemos que hay cloruro, sulfato, bisclinato, lactato? Entonces dice, pero bueno, ¿y por qué citrato? Hasta hace un par de años hablábamos que la doctora Ana María de la Justicia dijo que todo se convertía en cloruro de magnesio cuando llegaba al estómago. Que cualquier presentación y que todo. Hasta el 2018 que vinieron estos médicos de medicina ortomolecular y empezaron a hacer los estudios de biodisponibilidad. ¿Qué significa biodisponibilidad? Que lo que yo consuma, cuánto se demora en llegar a la sangre y al órgano diana, al órgano comprometido para hacer realmente su función. Eso es biodisponibilidad. Que realmente llegue a su punto de acceso y cuánto se absorbe. Entonces, en estos estudios de biodisponibilidad miramos, 1, las sales inorgánicas solubles, ¿cuáles son? El óxido, el carbonato y el hidróxido de magnesio. Estas sales inorgánicas insolubles solamente se absorben un 2 a 3%. O sea, si es un óxido de magnesio, eso no se absorbe. No se absorbe, un 2%. Y si el paciente tiene 20 años, si el paciente tiene 50, no va a absorber ni siquiera el 2%. O sea, estoy hablando de biodisponibilidad en paciente veinteañero. Sales orgánicas solubles, aquí entra el cloruro y el sulfato de magnesio. Cloruro y sulfato de magnesio, el 15% de absorción. Eso es una sal orgánica soluble. Las sales orgánicas solubles, allí entra el citrato, el lactato y los orotatos, se absorben un 25%. Eso se absorbe
y los complejos orgánicos solubles, que son los que vienen quelados. Entonces ahí entra el bisclinato, los glinatos, los histinatos. Este tipo de presentaciones se absorben de un 25 a un 30%, o sea, igual que un citrato de magnesio, a diferencia, ¿qué pasa con estos quelados? Los costos. O sea, una cosa es el paciente de Estados Unidos y otra cosa es el paciente aquí en Colombia. Aquí el salario mínimo, ¿en cuánto está? ¿1.400.000? 1,5 millones. Entonces, 1,5 millones. ¿Cuánto vale un orgánico soluble, un quelado? Vale el mes más o menos 180.000 pesos. Promedio más o menos, de 180 a 220. El que vive en Estados Unidos, 40 a 50 dólares no es nada, pero los que vivimos aquí en la vida real de Colombia, ya hablar usted de 40 dólares mensuales y que lo tiene que utilizar largo, el cuento es diferente. Y tenemos que tener la misma absorción que un citrato de magnesio, que tiene el costo o sea, en costo efectividad, porque es que tenemos, o sea, buscamos como sea el beneficio de nuestro paciente, que un paciente pueda hacer realmente un tratamiento a buen costo y que sea bueno. Entonces el citrato de magnesio nos da eso. Dime. Digamos, disponibilidad para el sistema de nosotros, ¿cierto? O sea, si es un citrato de magnesio, la biodisponibilidad es del 25%. Si es una presentación de un cloruro o un sulfato, la biodisponibilidad es 15%, es menos. Yo le hago la pregunta ¿por qué? Sucede que usted va hoy en día a cualquier tienda, ¿cierto? O a los mismos proveedores y le aparecen con citrato, con glicinato, con toda una cantidad de gamas de todos los magnesios. Sí. Entonces uno no sabe porque desafortunadamente falta información. Claro. Entonces Entonces no es es lo ahí. mismo, no sería lo mismo tomar un citrato que un glicinato, Sí, señor. ¿sí? Sí. Pero la gente llega y como mantiene todo el mundo, usted lo acaba de decir, todo el mundo mantiene metido en internet, entonces llegan a las tiendas, vea, ¿usted tiene glicinato? No lo tengo. ¿Para qué lo necesita? No, es que yo leí en internet que es que eso me sirve para esto, para esto y para esto. Claro, pero ahí es donde uno tiene que hablar de biodisponibilidad. Y o sea, y lo mismo, o sea, la misma situación me pasa a mí en la consulta. Entonces yo le digo, mire, le sirve lo mismo. Si usted lo quiere en bisclinato, un bisclinato de la vida real, vale eso, 180.000 pesos, 220. Y se lo va a tener que tomar por 6, 8, 9 meses. Un mes no le sirve. Un citrato le va a servir a lo mismo en biodisponibilidad y el precio cambia. Cambia totalmente. Trionato, un malato, tabrato, orotato, todos esos son aminoquelados. Entonces, ¿qué pasa? Que le llegan a uno con el cuento. No, tome citrato. Bueno, entonces cuando usted le dice, busquémoslo por Amazon o mandémoslo a traer. Pero entonces pero es que toca decirle, búsquelo en Amazon vale 180, 220, el mismo medicamento y usted se lo va a ofrecer. Entonces, diga, pues ahí le dejo la decisión. O sea, yo como le digo, yo me encuentro en la misma situación en la consulta. Entonces yo les explico eso, yo le digo, mire, tiene la misma función y la misma capacidad de absorción. Si usted quiere pagar 180.000 pesos, llámelo y pídalo por Amazon. Eso, y le hace reclamos a Amazon y mire cómo organiza con Amazon el envío, porque son entonces 40, 50.000 pesos de envío. Entonces ya el paciente lo piensa, o sea, y va a tener la misma efectividad, porque estamos hablando que la biodisponibilidad es igual, o sea, funciona igual, en la misma cantidad de proporción. El argumento está allí. Como le digo, antes pensamos que todo igual, ya sabemos que tiene una mejor, aparte de eso, la tolerancia, ¿no? Con citrato de magnesio podemos utilizar dosis altas, 2.500, 1.800, que son dosis altas de magnesio. Son dosis altas. En las deficiencias que tiene hoy en día la población, yo diría que no son dosis altas, sino las ideales, porque los pacientes actuales están en deficiencia. Citrato, por la absorción. Y hasta un joven, porque es que mire, yo, por ejemplo, un joven estresado, un muchacho de universidad, 20 años en finales, eso viven así, espelucados con el estrés vivo, no duermen, y aparte de eso fuma, toma, hace ejercicio el domingo nomás, o sea, todas las deficiencias de magnesio.
Con un sulfato de magnesio, un cloruro de magnesio, el paciente 600 miligramos me lo aguanta y a los trancazos. En cambio, ese paciente está para 2.500. 2.500 de cloruro de magnesio no me lo va a aguantar. Mientras que en forma de citrato, sin ningún problema. Y usted le soluciona en 3 días las deficiencias, o sea, de sintomatología, que lo va a tener que tomar más tiempo, pero el paciente se lo agradece usted al tercer día, hasta la misma noche. Dime. No, la sal, no. Las sales son una mezcla de varios magnesios. Ahí lo que juegan es con esos niveles de absorción, o sea, pueden tener varios niveles, pueden tener varias mezclas, pero por ejemplo, si es un óxido con un carbonato y un hidróxido, usted sabe que ahí ya no pasó nada. Ya no pasó nada. Puede tener 10.000, pero si son en esas formas no se va a absorber. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces, que tiene cloruro, listo, puede tener cloruro, pero usted sabe que se absorbe un 15% y que también tiene sulfato, solamente se absorbe en un 15% y no puedes trabajar dosis altas. Allí ya la ventaja es eso, es poder uno manejar dosis altas por las deficiencias tan marcadas que tenemos. Y es ahí donde pues se pasa pues a la forma de citrato de magnesio en una macrodosis como tal. No, gracias. Bueno, dale. Entonces tenemos Citramac, que es un citrato de magnesio asociado no solamente a magnesio, sino que tiene citrato de potasio. Son 2.646 miligramos de magnesio en una sola dosis, una cucharada. Y viene acompañado de 1.567 miligramos de potasio. ¿Qué tiene adicional? Tiene mango micropulverizado por esta tecnología que venimos hablando del Sprite Dyer, que tiene la posibilidad de tener este micropulverizado de mango, nos da un aporte de amilasas, proteasas y lipasas para mejorar toda la parte tanto de la sensibilidad digestiva como para mejorar también todo el proceso de absorción de otros micronutrientes. Papaya micropulverizada en igual proporción, 1.000 miligramos, un 50% de papaína en este tipo de pulverizados que también mejoran toda la parte de tolerabilidad gástrica. Piña micropulverizada que tiene 50% bromelaína con 1.000 miligramos de complejo. Entonces, toda esta mezcla hace que no solamente sea un magnesio común y corriente, sino que tiene un papel a nivel gastrointestinal también de mejorar absorción, de mejorar inflamación, de mejorar, claro, para un total 2.646 miligramos de magnesio. Yo diría que en el mercado es la proporción más alta que tenemos en forma de citrato de magnesio. ¿No hay riesgo o cuál sería el riesgo en caso de que la persona esté en su composición bien en potasio y tome potasio que tenga una... Que haga una hiperpotasemia. Normalmente no hace la hiperpotasemia. Un riñón bueno bota lo que no necesita. Diferente fuera a que tuviera una falla renal. Entonces una dosis alta, si en hiperpotasemia uno ahí podría pensarlo en que entonces me voy con una dosis más bajita. Ya no me voy con una cucharada completa, sino que me voy con la mitad, que esos son los requerimientos nutricionales básicos. Ya la dosis de potasio, a la mitad de esa dosis que serían como unos 750 miligramos, eso es una dosis diaria. Ajá, es lo que requieres en el día. Es un requerimiento diario. Ya pues si hablamos de 1.567, hablamos de una macrodosis, pero a la mitad de esa proporción es una dosis lo que tú te vas a gastar en el día. Entonces no habría ninguna contraindicación con el potasio. Entonces Citramac en cuanto a costo, efectividad, importantísimo sin sellos negros, ¿no? Con eso que, están muy castigados con los sellos negros. Esta es la gran ventaja, que este tipo de medicamentos están libres porque no tienen nada de endulcorantes y el sabor, el testeo es rico que se lo da la fruta, el mango, la papaya, la piña, porque son micropulverizados de fruta. El sabor está muy agradable. Entonces volvemos, ¿por qué es importante suplementarse? Ya sabemos que todo lo que tenemos, o sea, por toda la parte de nutrición, por toda la parte de agroindustrialización, y si le sumamos un intestino inflamado, no absorbemos todo. Entonces es importante suplementarse. Hay que recordar que los aminoácidos esenciales en el cuerpo somos 60-70% agua y un 20% aminoácidos. Entonces es ahí donde hablamos de la nutrición a nivel de proteínas. Que de todos los aminoácidos, de todos los aminoácidos, 20 son esenciales. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted no los puede fabricar, que usted los tiene que consumir,
Entonces, por eso está esta imagen, que deberían llegar por la dieta los aminoácidos. Y hay una parte que son no esenciales, que a partir de estos se fabrican, o sea, lo fabrica el propio cuerpo, pero a partir de estos mismos. O sea, son precursores estos para hacer estos. Entonces, esa es lo importante. ¿Y para qué se necesitan los aminoácidos? Para hacer músculos, para hacer estructura, para mover todas las proteínas del cuerpo. Son cadenas de proteína. El aminoácido es como un ladrillo de una pared. La pared es la proteína completa, como cuando hablábamos de colágeno. Colágeno es una estructura firme, grande, eso es una proteína. ¿Qué necesita? Aminoácidos, péptidos, glicina, hidroxiprolina, prolina. Todos esos aminoácidos son los que me forman una molécula completa. Esos son los aminoácidos, son parte de las proteínas que se requieren para vivir, claro. Entonces venimos hoy al lanzamiento del ProVegan. El ProVegan es nuestra proteína vegana. ¿Quiénes necesitan? Entonces, cuando uno habla de proteínas, uno dice, no, es que eso solamente es para el deportista. No. Si hablamos de que tenemos unas deficiencias nutricionales, para cualquier persona, para el que estudia, para el niño que va a hacer deporte, para el adulto que va a trabajar, para la mujer adulta mayor, para todas las edades, porque es que todos tenemos deficiencias en la nutrición. Y si hablamos de que estamos en deficiencias nutricionales, hay que poner aminoácidos, porque el paciente, a pesar de hacer ejercicio, le cuesta hacer masa muscular y come bien. Entonces es el paciente que tenemos que darle el apoyo, el paciente que a pesar de que come bien pero vive como agotado, desgastado, es por deficiencia también nutricionales, y tenemos por eso el ProVegan, que es una proteína vegana, y ya vamos a ver por qué es importante el uso en cualquiera de nuestros pacientes. Libre de sellos negros, esa es la gran ventaja, y con esa la segunda diapositiva, libre de sellos negros, porque no contiene ni azúcares, ni grasas, ni endulcorantes, que es, pues, o sea, lo que queremos es trabajar de la forma más saludable al cuerpo posible. Entonces, ya no tener sellos negros, ya tenemos pues esa tranquilidad de materias primas. Entonces, ¿cuál es su componente? Una proteína de arveja en 40 gramos. Las proteínas de arveja son proteínas limpias. Adicionalmente, la arveja tiene diferentes estudios donde habla que tiene los mayores aportes de aminoácidos esenciales. O sea, los aminoácidos que el cuerpo no produce y que necesita para vivir, lo da precisamente la proteína de arveja. Tiene parte de los cereales importantes, que es la quinoa, que la quinoa, aparte de comportarse como un cereal, como un aporte en fibra, tiene unos aportes importantes en omega 3, que hace parte de las grasas saludables al cuerpo, al igual que la linaza, que también tiene efectos antiinflamatorios, y la chía, que se ha conocido que siempre es un aporte muy rico de grasas omega 3. Arroz integral en su forma de un carbohidrato complejo, que hace que no se absorba como tal, como un carbohidrato, y que haga unos picos de azúcar, sino que antes sostienen los picos de azúcar. O sea, pensando en un paciente diabético, en un paciente que casi no quiera comer, también podemos dar este aporte. El paciente que tiene un cáncer y que el paciente con cáncer pierde la capacidad de testeo, no es que no quiera comer, sino que el testeo todo le sabe maluco. Entonces, esta proteína vegetal tiene una gran ventaja, y es que ella no tiene ningún tipo de sabor, para que usted la pueda mezclar con lo que el paciente le sienta mejor testeo, o ya sea con fruta, o ya sea con una leche de origen vegetal, o ya sea simplemente en agua. Entonces, viene con garbanzo, que el garbanzo tiene diferentes estudios que también es un aporte importante en proteínas, también de las esenciales para generar una mejor calidad de músculo, una mejor calidad de hueso, porque hasta en osteoporosis tiene estudio el garbanzo. Extractos de semillas de girasol, porque tenemos que tener los aportes grasos importantes pues para el sistema nervioso central, y tiene espinaca. Este es nuestro complejo nutricional entonces de toda la parte de ProVegan. Alta fuente proteica, ventaja, tolerancia gástrica. Hacer la arveja una proteína limpia, el paciente la tolera muy bien, no tiene problemas de que se vaya a generar un colon irritable, lo que pasa con las proteínas de origen animal, que el paciente en tolerancia gástrica, el paciente que le da diarrea, que le da distensión, el paciente en las proteínas animales genera mucha intolerancia gástrica, pues por lo que hablamos, tiene el intestino perforado, y las proteínas de origen animal son proteínas muy grandes, y cuando el intestino está perforado no puede pasar
Estas proteínas son microliofilizadas y tienen no genera proceso inflamatorio a nivel intestinal y puede mejorar toda la parte de absorción. La quinoa tiene que ver con toda la parte de aporte de aminoácidos, magnesio y ayuda a todo el aporte de complejo B. La chía, como lo hablábamos, toda la parte de omega 3 ayuda a la parte de diabetes en el paciente prediabético, en el paciente hipertenso y adicional tiene un aporte adicional a aminoácidos. Todos estos componentes nos dan aportes de diversos aminoácidos que necesita el cuerpo. La linaza como un aporte importante de omega 3, el arroz como fuente de carbohidrato complejo y que no nos hace pico de insulina, el garbanzo por el aporte de vitaminas B6, magnesio y todos los aminoácidos para la parte del hueso y músculo. Entonces, Provegam, las semillas de girasol como el equilibrio entre omega 3, 6 y 9, las espinacas tienen antioxidantes. Recuerden que los antioxidantes son muy importantes en cualquier proceso de nutrición, no solamente pensando en antiedad, sino todos los procesos de nutrición deben ir ligados a antioxidantes. Es ahí donde las espinacas tienen esas zeaxantinas, tienen luteína que tienen su acción antioxidante, magnesio, ácido fólico para hacer no solamente un complejo nutricional a base de aminoácidos, sino también una fuente de vitaminas y minerales. Entonces, Provegam tenemos. Estos son Doctora, toda la parte de los estudios. Dime. Qué pena. No, ya. ¿Podemos volver al anterior un segundito? Es que vamos a hacer la degustación del Provegam, vamos a compartirlo, pero antes de pasarlo queríamos comentarles que cuando se trabajó en el desarrollo de esta proteína vegana, se pensó en varios aspectos, y ya lo decía muy bien, perdón, yo me paso por aquí por el parlante. Se pensó en varios aspectos en el trabajo del desarrollo por parte del equipo de la ingeniería de alimentos y de los químicos, y es lo que acaba de comentar la doctora Viviana. Primero, buscar una proteína que estuviera libre de alguna fuente de láctea, tipo whey, caseínas de la leche, que es la gran mayoría de proteínas. Por aquí tengo un experto en proteínas. Y en esa parte, digamos que hay mucha intolerancia, por un lado a la lactosa, y hay ciertas concentraciones de proteínas que se convierten en un misil para el hígado y para la parte renal. Entonces, digamos que es la gran preocupación con el sobreabuso de proteínas. La doctora lo acaba de explicar muy bien, el enfoque tal vez no está dirigido al deportista de alto rendimiento o el fisiculturista. Digamos que estos pueden complementar muy bien este concepto de proteína. De hecho, el aporte de proteína es importante por las dos porciones, 20 gramos de proteína. Queremos hablarlo o enfocarlo más hacia el grupo poblacional del común cristiano común y corriente que necesita una suplementación. Es decir, la gran mayoría de los que estamos acá, ¿sí? Que por temas de trabajo, por temas académicos, por temas de rutina, requieren una suplementación de una buena fuente de aminoácidos esenciales que están presentes en todo este fruto, en todos estos elementos como la arveja, el garbanzo, la linaza y demás. Otro aspecto es que se trabajó, doctora, en buscar un desarrollo que garantizara que fuera hipoalergénica. Es decir, hoy en día la soya tiene algunos cuestionamientos, sobre todo cuando es de origen transgénica, en la reacción alérgica por parte de muchísimas personas. Por esa razón, también en ese concepto no se quiso implementar el tema de la soya. Y que lógicamente buscara, como muy bien lo señala la doctora, que se liberara todo este tema de los sellos. He tenido la oportunidad de recorrer muchas tiendas y uno observa que hay muchas proteínas veganas que tienen una muy buena fórmula, pero tienen un nivel de azúcar muy alta, o tiene un nivel de sodio muy alto, o tiene grasas trans, o un exceso, bueno, en fin, cualquiera de estos sellos que acaban de mostrar, y uno dice, listo, está maravillosa la fórmula, pero lo que se hace con la mano de borra con el codo, ¿sí? Entonces, lograr un desarrollo con estas características fue un trabajo interdisciplinario, equipo médico, equipo químicos, equipo de planta con el tema de ingeniería de alimentos, y creo que se logra un buen objetivo. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque pues no les va a saber dulce. Los que somos catadores de batidos nos encanta, particularmente me encanta, y hay una propuesta que puede ser práctica desde casa.
y es bueno, listo, haga su batidito por la mañana, póngale una leche vegetal tipo leche de almendras, leche de estas de coco, bueno, hay tanta macadamia, hay tantas opciones, póngale un bananito, píquele una fresa, eso ya va al gusto, si le hace mucha falta sentirle un sabor dulce porque su paladar ya se adaptó, póngale un poquito de miel, pero eso se lo dejo a la imaginación de la recomendación de cada uno. Entonces, qué pena meter ahí la cucharada, doctora, un poco compartirles el tema de desarrollo, pero también cuando la prueben, pues disfrutemos también la fuente proteica, porque se hizo un muy buen trabajo con proveedores en el tema del desarrollo tecnológico. Y veces hay una gran barrera por tratar de superar, y es que muchas proteínas son amargas, sobre todo de la misma arveja. Entonces se logra un muy buen desarrollo y creo que va a ser un acierto y un gran apoyo para el trabajo en tiendas. Gracias, doctora. Ya, listo. Bueno, entonces, bajo todo este proyecto que se viene trabajando desde mucho tiempo, pues se quería hacer es eso, desde la forma más consciente, más limpia, lo mejor para el paciente, porque todo lo que nos habla Carlos Felipe en cuanto al trabajo que se ha hecho en todo el equipo multidisciplinario para poder tener un buen producto de buena calidad y que esté libre de toda esta parte de estos sellos es importante. Ahorita nos van a dar el testeo. Dime. Claro que, o sea, ahí yo le digo dependiendo del paciente. Sí. Eso. Por cualquier otra circunstancia o porque no quiero engordarme, ¿esa proteína le puede servir a esa persona? Claro que sí. ¿Y sabe qué es lo mejor? O sea, el paciente que no quiere comer por la noche normalmente es eso, o porque se llena o que no quiere subir de peso. Pero tenemos que tener en cuenta que un paciente por encima de 40 años está perdiendo masa muscular todos los días. Es el paciente que yo no quiero que se me acueste sin comer, porque se me le va a acabar la masa muscular. Es el paciente que tiene que tener un aporte proteico antes de dormir, o sea, es el ideal. Entonces, un paciente que no le gusta comer, pero que no quiere perder más masa muscular porque está por encima de 40, esto es una muy buena opción. Cuando los pacientes están tomando, ¿puedo dar el nombre sin ningún problema? Claro. Ensure. Sí. ¿Puede reemplazar ese Ensure por Mil esa veces lo proteína? reemplazaría porque cuando usted revisa el Ensure, Sí. la carga que tiene el Ensure de Es azúcar es altísima. Y es mínima y la carga de proteína no es suficiente. Es lo ideal, sería, o sea, 1000 veces reemplazo. Yo el paciente normalmente que tome Ensure, yo le quito el Ensure. Listo. Sobre todo por la carga de azúcar tan alta que Listo. tiene. Gracias, doctora. Y lo muy podemos amable. reemplazar totalmente por esta Provegam. Estos son los estudios que hablan precisamente de cómo la arveja tiene toda la parte de aminoácidos esenciales y cómo a partir de estudios mejora la parte de antioxidantes, puede mejorar la parte de la hipertensión, ayuda a modular la respuesta inmunológica y también ayuda a la parte inflamatoria. Esto es un estudio científico de la arveja, o sea, no solamente su aporte nutricional a base de los aminoácidos, sino a nivel de patología por ser moduladores de la inflamación. Este es un estudio donde habla cómo los garbanzos se comportan como antioxidantes, que no solamente tienen antioxidantes carbohidratos, sino que también tienen fibra adicional de toda la actividad proteica que tiene, o sea que estamos hablando que es un alimento completo, porque tiene carbohidrato, tiene fibra y tiene proteína. O sea, es un alimento completo. El garbanzo tiene todos los componentes que debería tener cualquier cosa que sea nutrición como tal. Tiene aporte de carbohidratos, tiene aporte de fibra y tiene aporte de proteínas. Entonces, tiene estudios de que sirve para la hipertensión, como manejo antidiabético, en manejo de la obesidad. Entonces, el paciente con obesidad, diabetes, puede reemplazar una cena por una porción del Provegam, dándole el aporte de proteínas, o sea que no se le va a descolgar el músculo, que es lo primero que uno trabaja en un paciente que no quiere
que no quiere cenar de noche. Y aparte de eso, pues puedo mejorar el manejo de la sensación de plenitud gástrica, porque al tener una buena carga de aminoácidos, la sensación de llenura se da. Entonces el paciente no quiere estar picando más tarde. Y si uno lo liga a una fibra, sería una muy buena opción, porque la fibra adiciona esa sensación de saciedad que dure más tiempo. Entonces esa también es la otra ventaja, ¿no? De que no tenga sabor, que usted lo puede mezclar o con Citramac o lo puede mezclar con una fibra. Puede hacer mezclas. Está una muy buena opción. Entonces estos son los artículos científicos y bueno, gracias y nos despedimos con Curcama, Provegan y Citramac. Muchas, muchas gracias. Hola, hola. Uno. Otro aplauso a la doctora. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, maravilloso. Aprendimos bastante hoy.